Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una conversación más para libros y bibliotecas. Esta semana tengo a un invitado que hacía rato lo quería tener acá, la verdad de las cosas. Hay muchas preguntas que tengo en torno a sus obras anteriores, pero vamos a hablar en particular de su último libro que se llama Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. ¿No es cierto? Yo pensaba al principio preguntarle cuál era la motivación, pero en realidad un grupo que lleva 60 años tocando, como los Jaivas, que nos han marcado a todos dentro de nuestra cultura musical. eh, Motivaciones yo creo que todos tenemos para conversar sobre el Gato Alquinta y sobre los Jaivas en algún momento, porque están en todos los espacios de nuestras memorias. Así que quiero invitar a Richard Sandoval para que se una a esta conversación sobre Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. Hola Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Waldo, muchas gracias por la invitación y acá estoy feliz de poder conversar contigo y tu audiencia sobre este libro. Fantástico. Mira, vamos a decirle primero a nuestra audiencia, que seguramente ya te conocen por tus libros anteriores, eh, que tú tienes una cantidad importante de libros que abordan la temática actual, cultural de Chile, con una marcada también, una posición política que me parece que es súper honesta de tu parte, y que hace que tu audiencia tenga claro desde dónde hablas. Y eso es poco frecuente en Chile, la honestidad intelectual, por decirlo de alguna forma. ¿Qué podrías decir tú que es un tanto diferente de este libro respecto a lo que has escrito antes? Bueno, en este libro yo creo hay algunas novedades respecto a lo que ha sido mi trayectoria literaria. Por un lado, destacaría una cierta profundización de una apuesta narrativa. Este es un libro que en muchos aspectos, en muchos capítulos, en muchos lugares, está escrito desde una lírica, si se quiere, desde una posición poética bien desinhibida, que es algo que de pronto en mis libros anteriores trataba de cuidar un poco o lo restringía un poco por una decisión eh, eh, estilística, digamos, de hacer lucir más las historias desde una cierta distancia. En este libro decidí no tomar tanta distancia, sino que dejar fluir la pasión de repente, y eso yo creo que obedece también a cierta madurez que siento que ha ido tomando mi forma de escribir. Entonces eso me ha dado más confianza para, mientras uso un estilo más poético, Mm, apasionado, Perfecto. eh, saber que a la vez estoy cuidando también la historia, que no se desperfila la historia, digamos, por la presencia autoral. Entonces, por un lado, eso me parece que es una novedad en lo narrativo. eh, y por otro lado, eh, este es un libro en el que también aparece decididamente una primera persona, desde el punto de vista del hablante. Y aunque no es una primera persona tan preponderante o que aparezca tanto, no aparece siempre, aparece en ciertos momentos claves que también quise respetar esa pulsión inicial de la escritura. Mm, Por ejemplo, cuando voy a la ciudad de Salamanca a buscar la historia de la familia materna del gato, fue una experiencia tan
tan personal para mí también como llegar a ese lugar, encontrarme con ese paisaje, con esas historias, con las familiares pasándome las fotos, que, que sentí que tenía que mostrarle un poco al lector el proceso. Entonces, partiría diciendo esos dos elementos como novedades quizás en relación a lo que he hecho antes. Bueno, de hecho, a mí me pareció en su lectura que había como un aire de documental. ¿Ah? Esa descripción que tú haces efectivamente de los escenarios, porque este es un libro que está basado en una serie de entrevistas, investigaciones de primeras fuentes y conversaciones con la gente que estaba cerca del Gato del Quinta. Pero también hay, como tú dices, esa apuesta de estilo distinta. Yo también la noté y ¿sabes qué te voy a decir? Yo pienso que lo pasaste bastante bien haciendo este libro. Sí. Yo creo que eso también se debe al tipo de personaje y al tipo de vida con el que me estaba relacionando. Porque creo que en virtud de un buen producto literario, el autor, y en este caso ligado con el género que yo trabajo, que es la no ficción, tiene que estar muy compenetrado con lo Ujú, que está narrando, es decir, con las sensaciones, con el imaginario de lo narrado. Entonces, si lo comparo con dos libros anteriores, como La sonrisa de Gladys o ujú, Amor te sigo buscando, son libros en donde, si bien hay aventuras, hay momentos bonitos, son escenarios diferentes al escenario primordial que guía la vida del gato, que es un escenario súper mágico, o sea, ujú. un escenario creativo, un escenario de dibujos, por ejemplo, cuando yo cuento ahí que el gato dibuja unas imágenes para colorear en la primera versión que aparece del single de Mira Niñita, eh, o todas las increíbles y apasionantes historias de amor, que es algo que a mí bueno, siempre me conmueven las historias de amor para echar a andar una narrativa, como en el caso de La sonrisa de Gladys, su amor de pareja matrimonial, o en el caso de Amor te sigo buscando, esas parejas que quedaron inconclusas a partir del golpe, y aquí en El gato todo es pasión y amor. Y yo eso lo tomé también como un eje narrativo. Eh, Sus tres matrimonios, que bueno, la mayoría de la gente conoce su historia con Mónica Monsalve, que termina siendo la mujer de su vida, pero sus dos historias anteriores son muy importantes en su desarrollo como personaje, como sujeto. Entonces a eso me entregué por completo también, como al tratar de sentir eh, cómo eran cada una de esas experiencias amorosas. Oye, Richard, tú mismo describes a un personaje que es bastante como introspectivo, ah, y con un proceso creativo muy desde adentro y que, claro, se desarrollaba sobre el escenario, a través de su música y la participación en los procesos creativos de los Jaivas como tal, su liderazgo también en ese sentido. Pero eh, por lo mismo que tú describes, era una persona que era temerosa de las multitudes, de los medios de comunicación, no hay muchas entrevistas de él. Por eso me parece a mí que la opción inteligente que tú usaste de hablar con su mundo, en el fondo, para construir a este personaje, fue una apuesta muy interesante. ¿Cómo esta posición así como que aparentemente es tan contradictoria de un Sí, artista? eso para mí fue muy asombroso. Eh, yo sabía que el gato era una persona reservada, tímida, pero fue impactante igual darse cuenta el nivel de lo reservado y tímido que era y escucharlo desde diferentes fuentes,
desde su hijo Moisés, por ejemplo, que me contaba que podían tener un viaje de 2 horas en Francia y podían no decir ni una sola palabra durante 2 horas. O la misma Mónica Monsalve que me contaba que cuando ella veía, por ejemplo, ensayos o procesos de creación, también en silencio, todo en silencio. El mismo, la misma Aurora, que es la hija del gato, la única hija mujer, que era su ultra regalona, como ella también se siente orgullosa de ser la persona que provocaba que el gato más se abriera y que no dejara nunca de hablar con ella, pero a la vez me decía, era porque yo no paraba de hacerle preguntas, sino el gato no habla. Y eso es súper interesante porque es también extraño, es raro que la voz de una banda eh, sea una persona que no es la que más habla. De hecho, él decía que siempre prefería que fueran otros de sus compañeros a hablar con la prensa, o su misma compañera de banda, Juanita, me contaba cómo él se sentía nervioso y hasta en pánico hasta el final de su vida cuando se enfrentaba a un público masivo. Entonces yo creo que esto también es súper importante para relacionar al gato con el concepto de la austeridad en la amplitud de la palabra, desde lo económico, material, hasta la forma de vivir y relacionarse con la gente. eh, y también para entender al gato no como un líder dentro de una banda, no es un esquema tradicional como uno se imagina el funcionamiento de las organizaciones. Él tiene una tremenda capacidad creadora, creativa, tiene una posición político-ideológica, filosófica, que también se va convirtiendo en una suerte de guía para su familia, para sus compañeros, etcétera. Pero él no se posicionaba y no le acomodaba a la idea de un liderazgo. Entonces, eso también es súper atractivo porque también resulta distante a las ideas que tenemos en la actualidad de cómo funciona la vida, los esquemas, los órdenes. Eh, Era una manera de vivir menos ambiciosa, si se quiere. Claro. Entroncando eso con eso mismo, bueno, vamos a recordarle primero a quienes nos están escuchando o nos estén viendo que estamos hablando con Richard Sandoval. Él es autor de Los ojos del gato, que es la maravillosa vida de Eduardo Alquinta y está editada en la colección Debate de Random House, ¿no? De Penguin Random House. Yes. Eh, Mira, hay algo interesante que quizás se conecta con lo otro que has escrito también, Richard, y es que, de alguna manera, en la etapa formativa del Gato Alquinta, tanto como persona como músico, está cruzado por la historia de Chile, la cruel historia de Chile, digamos, de la época de, antes del golpe, el golpe y el exilio. Y eso es súper potente porque la mayoría de las personas se vieron expuestas a situaciones complejas y límites donde efectivamente tuvieron que tomar decisiones en la vida que podían ser dolorosas o podían ser más acomodaticias, podían ser más de supervivencia. Y tú lo que muestras acá es el Gato Alquinta como una persona que siempre tuvo más o menos claros sus valores y, por ejemplo, él pertenecía a una izquierda que era una izquierda cultural, no necesariamente partidista, tuvo una militancia breve, pero de alguna forma compartió siempre los ideales al mundo al que pertenecía y se comportó de esa manera toda su vida. Sí. Bueno, ese punto es bien atractivo para reflexionar un poco también sobre el rol de la literatura y a mí personalmente se me hace súper difícil omitir ciertos elementos de la historia donde se ubican las narraciones, donde se ubican los personajes con los que estoy trabajando. Eh, y así es como el libro en importantes pasajes se encarga de contextualizar,
de narrar, de poner puntos de vista respecto a procesos sociales y políticos. A mí me fascinó, por ejemplo, cómo ubicar al gato socialmente desde el trabajo de su papá, que a Eh, los 7 años ya trabajaba en los calicheros, en las salitreras del norte, cómo el papá, a partir de un esfuerzo personal, termina siendo premiado y se convierte en un empleado público que luego tiene la capacidad de mandar a su hijo a la universidad. Eso es bien peculiar para la época, y también indica cómo funcionaba el país. Entonces, allí yo también conversé con una fuente que siempre a mí me gusta poner en mis libros y aparece a veces sin que yo lo hubiera diseñado así, que es Ernesto Tone, que es un importante intelectual, ¿no es cierto?, chileno, sí, ligado a la historia de la izquierda chilena, y él, que es porteño y que además militó en las Juventudes Comunistas en años parecidos a los del Gato, me cuenta cómo era el ambiente social de Valparaíso de los años 60 y también político, cuáles eran las composiciones, las fuerzas políticas en disputa, cómo eso después termina en una incluso situación nacional. eh, la historia de la reforma universitaria, que también nace en Valparaíso, en la Universidad Católica, a fines de los 60. Entonces, todo ese contexto va haciendo súper rico también la comprensión de cómo se mueve el gato como personaje en el mundo. Después, cuando llega el golpe, en donde buena parte del país termina siendo víctima, y el gato y los jaivas, que si bien no eran militantes de partido político, eran parte de una manera social, de una forma de vivir, que bueno, todo se puede graficar en cómo al gato le terminan cortando el pelo días antes de que se vayan a Argentina, en donde 3 años después se encuentran con otro golpe, y ahí me tengo que también meter en esa historia de la Triple Alianza, de cómo empiezan a operar fuerzas fascistas en Argentina hasta que llega el propio golpe y luego Europa, y así hacia adelante. Toda la vida del gato está ubicada en momentos sociopolíticos súper atractivos y que también siempre nos interpelan. A mí me gusta también exponer a veces ciertas situaciones y complejidades para que nos interpelen también al presente, a sí. nosotros como sujetos políticos y críticos. Y espero que el libro sea un aporte desde ese lugar también. No, desde ya te lo puedo confirmar. Sí, es muy interesante. Tú nos traes a la presencia, digamos, es como una invocación el libro. Eh, Al gato al quinte con la música, los jaivas, la experiencia, digamos, que significaba eso. Eh, es un interesante ejercicio de memoria, muy logrado por lo demás, y en un sentido colectivo. Al final, cuando tú entrevistas a tanta gente, finalmente parece un relato muy coral, con muchas voces. Y eso le da una dimensión colectiva interesante al relato. Sí, y es también parte de una manera de, de escribir eh, a la que he buscado sustentar hasta este momento, que es la de eh, escribir y echar a andar mi imaginación, mi pluma, las libertades creativas, las exploraciones de estructura, etcétera, todo eso a partir de una base sólida. Y la base sólida te la da una investigación robusta. Y bueno, para este libro Cuánto tiempo te llevó el proceso creativo, la investigación, el procesar la información que habías recogido? todo el proceso fueron cerca de 2 años y entrevistando a cerca de 40 personas desde todo ámbito, desde compañeros de la universidad, toda la familia prácticamente, nietos, todos los hijos, eh, la familia de su hijo
Eloy, tristemente fallecido también en el año 2004, que entrega toda una perspectiva también muy atractiva del gato como personaje, que es la relación con sus hijos. Entonces, insistir en aquello, es un libro que a veces la gente, y esto igual yo lo encuentro lindo porque es un poco lo que quiero provocar, algunas personas que no me han leído o que vienen de otro mundo de lecturas, se sorprende con momentos o escenas que les parecen un poco novelescos y se preguntan de dónde surge esta información. Bueno, todo eso surge de investigación, de fuentes, de entrevistas, y a mí lo que me gusta también es usarlos y sacarles el máximo provecho dramático. Muy bien. Oye, bueno, estamos conversando aquí con eh, Richard Sandoval, autor de Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. En realidad es una maravillosa vida. Tú muestras esas distintas facetas, eh, eso, eso, esos recuerdos, así como decía yo, el relato colectivo es muy, muy interesante. Richard, el libro está fresquito, venía calentito cuando yo lo compré. Hay una etapa de lanzamiento. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Ya está disponible en prácticamente todas las librerías de cadena, también en muchas independientes, por internet. Fácilmente se puede comprar en la plataforma de Busca Libre. Y nada, ojalá que lo disfruten, que el libro les haga feliz, porque a mí me pasó eso investigándolo, descubriendo la historia y luego escribiéndolo. Como es un libro que, conociendo a estos personajes, a estos personajes, estas historias, como que te dan ganas, te da como alegría vivir. Entonces, ojalá que el libro sea ese, como esa gotita de frescura también para quienes tengan la experiencia de leerlo. Así es. Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. Estuvimos con Richard Sandoval conversando sobre este libro. Es muy interesante. Vayan, búsquenlo. En realidad, como dice Richard, se nota y él traspasó la alegría que tuvo al hacer el libro porque uno queda con una muy buena sensación, con un aporte en términos de vida, pero también como aprendizaje. La vida de las otras personas nos ayudan, ¿no? Es como una gran conversación este libro. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Richard, y le recomendamos a nuestros auditores, a la audiencia, como se llame, a quienes nos están viendo, que vayan a ver una librería cercana y busquen Los ojos del gato de Richard Sandoval. Muchas gracias, Richard. Vale, Waldo, muchas gracias. Que estés bien. Adiós.